Buenos días amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a esta su clase de inglés. Recordemos que en la clase número 1 estuvimos mirando inicialmente el verbo to be y hablamos con antelación o antes de los pronombres personales, porque son, recuerden ustedes, parte integral del verbo to be. Con los pronombres personales conjugamos el verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Ahora bien, recuerden que el idioma, cualquiera que él sea, es un conjunto de palabras, las cuales, diría yo, que son cíclicas, porque juegan un rol importante dentro de diferentes temas, estructuras, formas de expresarse y comunicarse. Por eso hoy, en esta clase número 2, quiero hablar de un componente importante de una palabra que la veremos a lo largo de todo el esquema comunicativo, ya sea en forma oral o en forma escrita, y en la composición de distintos tópicos, temas y digamos que aspectos comunicativos. Esa palabra es el artículo indefinido. Se llama así indefinido porque no nos define nada. Y cuando utilizamos el artículo indefinido, estamos expresando una idea que es posiblemente desconocida tanto para quien la comunica como quien recibe la información. Por ejemplo, yo vi un gato, yo vi un perro, yo vi un señor. Por allí debemos empezar a contar una historia. Yo no puedo decir yo vi al doctor, yo vi al señor para introducir una comunicación o una idea. Siempre vamos a empezar con el artículo indefinido. Por ejemplo, un día pasó esto. Entonces, por eso utilizamos el artículo indefinido, para iniciar una conversación, un tema. Es así que ese artículo indefinido es uno nomás en inglés, y es el artículo a, que traduce un y traduce una. Repito, no hay sino un artículo, el artículo indefinido a, que traduce un y una. Y digo que existe uno más haciendo referencia a esta clase, a esta categoría. El artículo indefinido, como ustedes lo observan, es masculino y es femenino, porque dicen que el inglés es un idioma neutral, un idioma neutro en cuanto a los géneros. Entonces, aquí tenemos a housewife, una ama de casa, a student, un estudiante, a housewife, una ama de casa, a student, un estudiante. Aquí podemos decir student, student también, student. Bien. Acá está, como lo habíamos dicho la clase anterior, entre paréntesis, la pronunciación de la palabra, para que se nos facilite y quede allí grabada para no tener problemas. Ahora, si nosotros miramos bien, yo he querido colocar aquí en rojo la letra con que se inicia o comienza la palabra, en este caso housewife, perdón, y acá la letra S de estudiante, ya. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la forma a cuando la palabra que sigue empieza por sonido consonántico. Téngalo presente.
a housewife y a student. Luego, a este artículo le agregamos la letra N y el artículo se nos convierte en an. ¿Cuándo se nos convierte en an? Cuando la palabra que sigue empieza por sonido vocálico, no por vocal, recuérdenlo, por sonido vocálico, como vamos a ver más adelante cuando profundicemos sobre el artículo indefinido. Entonces, resumamos. El artículo es uno. A traduce una, a housewife, a student, y utilizamos esta forma cuando la palabra que le sigue al artículo indefinido, empieza por una consonante en cuanto al sonido y se transforma en an, o le aumentamos la letra N cuando la palabra que sigue al artículo se inicia con sonido vocálico. Tenemos acá an artist o an artist, an orange, an orange. Esta es una palabra que nos va a servir y nos será de suma importancia. Continuando con la explicación, vamos a mirar ahora las funciones dentro de la cadena comunicativa, ya sea hablada o escrita, ya sea verbal o sea escrita, repito, la función de las palabras. ¿Cuál es esta columna? Hace relación a los pronombres personales, no lo olviden. Ahora, dentro de las oraciones tenemos unos componentes para poder comunicarnos de la mejor manera. Estos pronombres personales ya dentro de la oración que nos ofrece o nos presenta una idea se van a llamar sujetos. Sujetos de la oración. ¿Y qué es el sujeto? El sujeto es la persona, animal o cosa que realiza una acción. Persona, animal o cosa que realiza una acción, perdón. O también podríamos definirlo como la persona, animal o cosa de quien se dice algo. Repito, persona, animal o cosa de quien se dice algo. El otro componente de la oración primaria es el verbo. ¿Qué es el verbo? Es el indicador de la acción. Pero hay que tener en cuenta que no siempre indica acción, como el verbo to be. El verbo to be no indica acción ni indica movimiento, pero es parte fundamental de la oración. Entonces tenemos sujeto, persona, animal o cosa quien realiza una acción o de quien se dice algo, y el verbo, que es la acción en sí. Aunque repito, acá no hay acción. Entonces tenemos dos elementos fundamentales, sujeto y verbo. Es el comienzo de nuestra oración y yo la referencio estableciendo una especie de estructura para que nos ayude. La estructura, voy a llamarla la estructura 1, que es la estructura de la oración afirmativa, que yo la represento con el signo de más, que entonces sería igual a un sujeto más un verbo principal, porque le adiciono o le agrego al verbo, en este caso to be, la P, porque más adelante vamos a tener verbos auxiliares. Entonces es mejor empezar a diferenciarlos desde ahora. Entonces, un verbo principal. Hasta allí sería así, sujeto y verbo principal. Pero si nosotros no le colocamos acá, ¿sí?,
algo, pues no habría una oración completa, no tendría sentido la oración. Entonces debemos recurrir a un complemento. A un complemento. ¿Cuál es el complemento? Es lo que nos ayuda a tener una idea clara de lo que queremos transmitir. Aquí en este caso está conformado por el artículo indefinido y por la palabra que vamos a utilizar. Entonces tenemos una primera oración. I am a housewife. You are an actor. He is a dentist. She is an artist. She is an artist. It is a dog. We are actors. You are farmers. They are dancers. Voy a repetirlas. I am a housewife. You are an actor. He is a dentist. She is an artist. It is a dog. We are actors. You are farmers. They are dancers. Podemos observar para subrayar, hacer énfasis o remarcar la idea del artículo indefinido. Como ustedes pueden ver, hasta aquí se coloca el artículo, ya sea su forma A o su forma AN. Recordando que cuando empieza la palabra que sigue por sonido consonántico, utilizamos esta forma. Y cuando empieza por sonido vocálico, utilizamos AN. Ahora, si ustedes observan, acá no aparece el artículo indefinido, porque en inglés, en plural, no se utiliza. Y al final de la palabra, a diferencia de las anteriores, encontramos la letra S, que indica plural. Entonces, espero que les quede claro que en el plural, en inglés, el artículo, la forma del artículo indefinido no se utiliza. Y digamos ahora entonces que tenemos un sujeto, un verbo principal y a partir del artículo indefinido un complemento y ya la oración nos queda completa. Yo soy una ama de casa. Usted es un actor. Él es un dentista. Yo acostumbro recomendar que cuando estamos aprendiendo, escribamos la estructura. Cuantas veces usted escriba, mucho mejor, porque las cosas se van a quedar muy grabadas. Entonces, la estructura nos ayuda ¿a qué? A no equivocarnos. ¿Sí? Entonces yo voy a escribir una oración, por ejemplo, ella es una dentista. Entonces yo escribo la estructura, ¿sí? Sujeto, verbo principal y complemento. ¿Ya? Sin pereza, con ganas. Recuerden que en el video anterior les dije con amor. Hacer las cosas con amor y tendremos los resultados óptimos. Entonces, yo escribo la estructura. Entonces, traslado a la estructura lo que ya conozco. Ella, ¿cómo digo ella? She. Entonces escribo she. Aquí, perdón, she. Es. Entonces, is. El verbo principal. She is. Y una. A. Dentist. Ahí está la oración completa. ¿Sí? She is a dentist. Ella es una dentista. A continuación voy a escribir, ¿sí? Pero antes voy a repetir la pronunciación. Voy a escribir un ejercicio para que usted en casa lo haga, lo practique y recuerde que tiene las palabras anteriores como housewife, orange,
La otra palabra era, se me olvida por el momento, ¿ya? Y tenemos actor, dentist, artist, dog, actors, farmers, dancers, que nos sirven para hacer ejercicios. Entonces vamos a repetir la pronunciación y luego escribimos un ejercicio y posteriormente a ello les daré la respuesta para que ustedes hagan su propia comparación. Bien, I am a housewife, you are an actor, he is a dentist, she is an artist, she is an artist, it is a dog, we are actors, you are farmers, they are dancers. Continuando, quiero dejar por último este ejercicio corto, this exercise, para que usted haga su práctica en casa. Entonces, debe pausar el video para que tenga sentido el probarse si se entendió la temática expuesta respecto de cómo se elaboran oraciones, incluido el artículo indefinido. Entonces, aquí podemos observar que la oración correcta es la tercera. It is a cat. ¿Por qué no la primera? Porque el sujeto está en plural, el verbo está en plural, por llamarlo así, y el complemento está en plural. Y recuerden que se dijo que el artículo indefinido se utiliza únicamente en singular y, por lo tanto, esa oración es incorrecta. Vamos a la segunda. La segunda es incorrecta, a pesar que el sujeto es singular, el verbo está en singular y la palabra que nos complementa la oración, que es pilot, piloto, ¿sí?, está en singular. Esta es equivocada. ¿Por qué? Porque utilizamos la forma and del artículo cuando la palabra que sigue empieza por sonido vocálico y esta empieza por sonido consonántico, pilot. Entonces, ahí tenemos la solución al ejercicio. No olviden, amigos de YouTube, ¿sí?, suscribirse, darle like y activar la campanita para que sigamos en el proceso de aprendizaje y tengamos más opciones. Muchas gracias.